Valeria Baudot y les doy la bienvenida al 10º Congreso de Interfaces en su versión híbrido 2022. Damos comienzo a la Comisión 4P, Pedagogía e Investigación Interdisciplinar. El Congreso de Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 45 comisiones en vivo. Cada ponencia dispondrá de 10 minutos y si son más de un autor deberían dividir estos 10 minutos entre todos los conferencistas de la ponencia. Se expondrá una ponencia seguida de la otra y luego, cuando los ponentes hayan terminado su intervención, se habilitará el espacio de preguntas que podrán realizar mientras los otros exponen a través del chat. Muchas gracias. Comenzamos con la primera ponencia, que es Estudios culturales y folclóricos, escenarios investigativos y creativos en diseño, a cargo de Rafael Ángel Bravo. Bueno, una buena tarde a todos. Un saludo desde Cali, Colombia. Mi nombre es Rafael Ángel Bravo, director del Grupo de Investigación Visualizar de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Esta propuesta que estamos presentando es denominada Estudios Culturales y Folclóricos, Escenarios Investigativos y Creativos en Diseño, pues hace parte de un proceso investigativo que he venido desarrollando en los últimos 2 años aproximadamente, y a su vez un poco más atrás, entonces lo explicaré un poco mejor, en una búsqueda por comprender lo que ha sido esta evolución de los procesos de investigación y creación en diseño, tratando de entender un poco de cuáles son los orígenes de lo que sería la investigación-creación enfocada en estos procesos o fenómenos socioculturales, y también como buscando recoger un poco diferentes propuestas, estructuras metodológicas a partir de la experiencia directa de la observación de diferentes proyectos, como de lo que se ha hecho, lo que ha sido la búsqueda de referentes metodológicos para los proyectos de investigación que hemos trabajado en el grupo. En primer lugar, pues importante mencionar que observamos en los últimos, en las últimas 2 décadas una tendencia a una exploración de fenómenos socioculturales desde el diseño visual. Entonces empezamos a ver, digamos, inicialmente tratamos de entender como esa ruta de manera muy rápida, un poco como esa exploración de lo que son expresiones precolombinas, desde la forma. Después vemos un poco esa exploración de lo que es la gráfica urbana popular, desde la tipografía, la aparición de colectivos de diseño explorando ese tipo de expresiones, generando tipografías, generando productos gráficos a partir de esa exploración de lo popular, y esto empieza a generar eventualmente pues una búsqueda o una exploración de los diseñadores que empiezan a encontrar como esos fenómenos que tienen esa naturaleza visual que puede ser abordada desde el diseño. Entonces empiezan a abordar gráfica urbana popular, expresiones, por ejemplo, lo que son las imágenes de los restaurantes populares. Hay proyectos que abordan el tema de la publicidad en los postes, esa publicidad de los papeles que uno ve pegados en las calles, proyectos enfocados a la decoración que la gente hace de las tumbas de sus seres queridos en los cementerios. Entonces, como empiezan a encontrar un montón de exploraciones que tienen que ver con lo gráfico, que finalmente pues terminan llevando a que cada vez se vaya ampliando más ese campo de acción, y digamos que donde lo que uno podría decir que se conserva como elemento fundamental es la existencia de ese factor gráfico o de ese factor visual. O sea, como que termina siendo el elemento que hace que esa investigación pueda llegar a otros
a otros campos de acción, a otros campos de estudio, pero manteniendo como alguna conexión con el diseño. Dentro de estas exploraciones y dentro de estas metodologías se encuentra, digamos, un referente muy importante que es el llamado método folclórico de Javier Ocampo López, que propone una estructura o un modelo donde se identifica lo que él llama un hecho folclórico, que sería como una expresión, un fenómeno que cumpla con unas características para ser entendido como folclórico, y ya a partir de eso se hace una recopilación, se hace una interpretación del material y un análisis y finalmente se generan unos productos investigativos. Y mirando diferentes modelos metodológicos de otros autores, pues encontramos como una tendencia a formas muy similares, que parten de la observación, de reconocer cuál es ese fenómeno que queremos abordar. Después el proceso de recolección, donde entra en la mayoría de estos casos la fotografía como herramienta principal y que de alguna manera eso es como un poco a lo que pensamos llevar este tema un poco más adelante, que es ver el papel de la fotografía dentro de la investigación sociocultural. Eh, digamos que la observación de estos fenómenos siempre cuenta con esa herramienta que es la fotografía como elemento de captura de información, como elemento de documentación, y en algunos casos cuando estamos hablando de proyectos de investigación-creación, pues la fotografía empieza a jugar también un papel como herramienta de creación. Serna Usme plantea que el diseño visual como una actividad proyectiva, planificadora, enfocada hacia unos objetivos esencialmente comunicativos y centrada en la producción de códigos de articulación de lenguajes icónicos, y para lo cual se sirve de dispositivos, soportes fijos, móviles, ambientales o digitales. Y dentro de esto, plantea el autor que el diseño le sirve a la investigación, el diseño visual aporta a la investigación al proporcionarle estas herramientas de recolección visual, y a su vez la investigación le genera unos procesos metodológicos que pueden darle un mejor orden, una mayor estructura a lo que sería los procesos de diseño. Y de hecho hay uno de los autores que hemos trabajado, Calvache, quien asemeja un poco lo que son los procesos de creación de investigación-creación en una estructura de 3 etapas, lo asemeja con lo que son los procesos de diseño. Entonces dice que en ambos casos hay primero una recolección de información, ya sea en un proyecto de investigación-creación, o un proyecto de diseño estrictamente. Pues hay una recolección de información, después hay una interpretación de esa información, es decir, ¿qué hacemos con esa información que hemos recogido? Es el análisis, la clasificación, la descripción, todo lo que nosotros hacemos con esa información. En el caso del proyecto de diseño sería que nosotros interpretamos el proceso de conceptualización que estaríamos generando para esos proyectos de diseño, y finalmente la realización de unos productos. Entonces, digamos que este autor Calvache termina sintetizando todo el proceso investigativo y el proceso de diseño en una estructura general de tres etapas, casi como lo que uno ve en muchos de los procesos de escritura, como ese inicio, nudo, desenlace, entrada, cuerpo, remate, introducción, desarrollo, conclusiones. Es como una estructura de tres grandes etapas dentro de un proceso. Entonces, como decíamos, pues hay una observación principalmente de la gráfica urbana popular dentro de estos primeros proyectos enfocados a lo sociocultural y a lo popular. Y después empieza a hacer esa exploración con la fotografía a otro tipo de fenómenos. Dentro de esto hay un autor muy importante dentro del contexto colombiano, que es Díaz Piedrahita, quien es un botánico, pero él desde la botánica empieza a utilizar la fotografía para captar lo que son la utilización de hojas naturales dentro de las cocinas tradicionales, y en ese caso utiliza la fotografía como principal herramienta de recolección, pero además lo interesante es que él lo hace desde la botánica, pero con una
por una aproximación sociocultural, muy parecido a lo que estaríamos haciendo desde el diseño, es decir, utilizar la cámara para capturar o captar un proceso de diseño. Veo que me queda un minuto, ¿ya es correcto? Entonces, a partir de la fotografía, hace esa captura de esos fenómenos culturales que finalmente lleva a unos productos de investigación, pero sin verlo desde un punto de vista de que la fotografía sea una herramienta creativa o una herramienta artística. Por otro lado, Gaviria Veláez, que es un autor que trabaja con las cocinas tradicionales en Colombia, él sí empieza ya a utilizar la fotografía como una herramienta de creación, lo mismo que lo que hacen en el trabajo de Charles y Ray Eames, estos dos arquitectos y diseñadores que son, digamos, unos pioneros de la investigación-creación desde mediados del siglo XX, están haciendo esos proyectos audiovisuales enfocados en expresiones populares. Y digamos que en estos casos estos personajes empiezan a utilizar la fotografía para capturar la información, pero también para al final generar estos productos. Entonces eso le permite a uno estar haciendo como un doble proceso con esta herramienta, poderla utilizar para, para recoger la información, que digamos que es una práctica mucho más común dentro del mundo investigativo y dentro de lo que son los estudios sociales, la fotografía como herramienta de captura, pero ya después ahí ya se puede llevar a otro nivel. Entonces la idea de esto, pues con los estudiantes de nosotros, en este momento nosotros estamos en un proceso de renovación de programas académicos, pero con miras a que estas rutas investigativas, a esta comprensión de estos referentes, nos permita con nuestros estudiantes poder desarrollar este tipo de proyectos siguiendo estos distintos modelos donde ellos puedan abordar procesos dentro de su propia comunidad, dentro de sus propios contextos, para generar al final procesos de creación. Muchas gracias. Ahorita les compartiré en el chat un enlace donde pueden encontrar mis redes de investigación o donde pueden acceder a algunos de los artículos que se han publicado dentro de estas temáticas. Perfecto, muchas gracias. Rafael sigue. Les voy a pedir por favor que se mantengan con el tiempo porque somos muchos y temo que lo que no llegamos lo completamos sobre el final, así tenemos un momento de intercambio. Sigue Ecosistemas Digitales de Aprendizaje para la Gestión del Contenido Educativo y lo presenta Dalia Monteagudo Campos. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Buenas tardes. Soy de aquí de La Habana, Cuba, del Centro de Educación Universitario, la UCI, Universidad de Ciencias Informáticas, del Centro Nacional de Educación a Distancia. Bueno, mi tema viene de ecosistemas digitales de aprendizaje aplicado a la gestión de contenido educativo aquí mismo en la universidad, como tema investigativo. Promover la educación a distancia en Cuba es uno de los objetivos del Ministerio de Educación Superior de Cuba y el Centro Nacional de Educación a Distancia, que se ha planteado en los últimos años con el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde hemos visto que se crean nuevas posibilidades utilizando de enseñanza y aprendizaje. Podemos considerar que la educación a distancia es una modalidad educativa en la que el proceso de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por la separación del profesor y el estudiante en tiempo y espacio y se apoya con el empleo de los recursos educativos que propician y estimulan el aprendizaje autónomo del estudiante. Los contenidos educativos son parte fundamental de la interacción de los profesores y el aprendizaje. Se definen estas actividades para hacer nuevas formas de gestión de contenidos basadas en modelos de usos iterativos de las tecnologías
y de las comunicaciones. Usar intensivamente el Internet para el desarrollo de los servicios de contenido personalizados e interactivos y atendiendo la diversidad que se puede facilitar el intercambio de información entre diferentes grupos, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad. Permitir un alto grado de autocreación y automatización que permita extraer el contenido generando así una opción de conocimiento de parte de los estudiantes. De contenidos educativos en la educación a distancia permite que los estudiantes desarrollen las habilidades de interacción de contenido. Los estudiantes tengan acceso a contenidos educativos y desarrollen habilidades como el autoaprendizaje, el empleo de estos contenidos educativos virtuales en el proceso de enseñanza, ritmo de aprendizaje de los mismos estudiantes. ¿Qué permite esto? Potenciar la flexibilidad, la interacción, la comunicación y la convergencia e interacción tecnológica, donde los estudiantes Dalia, me parece que te perdimos. Sí. Se te escucha un poco entrecortado y ahora ya no se te escucha. utilicen ¿Nos escuchás? y en las herramientas informáticas. Dalia, Se corta mucho. Dalia, ¿querés ver si podés mejorar la conexión? Y Para crear contenido y no nos escucha. No nos escucha y se cortó. Bueno, pasamos Bueno. al siguiente, Valeria. Dale, perfecto. Sí, se venía cortando, pero como hay problemas, digamos. Yo hablo con ella por chat, no te preocupes. Excelente, no hay problema. Yo le escribía por privado también. Sí, seguimos con formación continua para el desarrollo de competencia digital docente a cargo de Mariana Alanís. ¿Querés comenzar, Mariana? Estás muteada. Mariana, ¿me escuchás? Mariana, ¿Ahora? abajo. ¿Ahí? Ahora Sí, se ahí. escucha, sí. Ah, perdón. Sí. Ahí Estabas comparto. compartiendo, pero no te escuchábamos. Me había olvidado de habilitar el micrófono. A ver si puedo poner la presentación. Ahí se ve, si lo querés poner con pantalla completa, arrancamos, ¿vale? Bien. Ahí estamos. Bien, este trabajo tiene que ver con el proyecto de beca que estoy desarrollando por la maestría que estoy realizando en educación en entornos virtuales. Es una beca dentro del proyecto de investigación en la formación de recursos humanos en escenarios de transformación digital del Instituto de Educación y Ciudadanía de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en la unidad académica Caleta Olivia. El director de la beca es Jorge Varas y la codirectora es Gabriela Vilanova. Este trabajo tiene que ver con la formación continua para docentes de nivel primario. Se entiende que la formación docente continua debe considerar nuevas formas de acercarse a los docentes para dar respuestas a la demanda formativa, tomando en cuenta la experiencia, el contexto y el aprendizaje social, es decir, en colaboración con otros.
Esta investigación busca conocer el estado inicial de las competencias digitales de los docentes de nivel primario, y con estos resultados lo que buscamos es obtener información relevante para la elaboración de recomendaciones para la conformación de una comunidad virtual de aprendizaje que permita ampliar dichas competencias y mejorar las prácticas de implementación de las TIC en las propuestas pedagógicas áulicas. Como hipótesis inicial, tenemos que la interacción de los docentes, entendemos que la interacción de los docentes en una comunidad virtual de aprendizaje contribuye al desarrollo de las competencias digitales necesarias para incorporar los recursos TIC en la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel primario. Para eso los objetivos que se propusieron son 3: seleccionar un cuestionario para implementar con docentes en ejercicios del nivel, y determinar la autopercepción que tienen ellos acerca de sus propias competencias digitales. Luego analizar esos resultados para buscar indicadores de esas competencias digitales que serían necesario desarrollar. Perdón, estaba escuchando una voz. A partir de esto, elaborar recomendaciones para la implementación de una comunidad virtual de aprendizaje que permita el desarrollo de las competencias de los docentes. Y como resultado lo que se busca es elaborar recomendaciones para la conformación de una propuesta de formación continua siguiendo los lineamientos del modelo TPAC para docentes de nivel primario. Cuando hablamos de competencias digitales docentes, nos referimos al conjunto de conocimientos, características personales, actitudes y habilidades que posibilitan el desempeño de la actuación docente. Es decir, que hablamos de competencias si hay desempeño, conocimiento y acciones. Tomamos en cuenta el marco europeo para la competencia digital de educadores, DIGCOM-EDU. Este modelo establece 22 competencias organizadas en 6 áreas. Las 6 áreas son el compromiso profesional, los recursos digitales, enseñar y aprender, evaluación, empoderar a los estudiantes y facilitar la competencia digital del estudiante. De esas 6 áreas, para este trabajo de investigación se tomaron solamente 3, la 1, la 2 y la 3, que es compromiso profesional, recursos digitales, enseñar y aprender. Respecto de los conceptos más importantes que tomamos para esta investigación, tienen que ver con la formación continua. Para eso tomamos los aportes de Davini, no los voy a desarrollar porque no me va a dar el tiempo. El concepto de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, y el de las comunidades virtuales de práctica y de aprendizaje. Como marco conceptual también tenemos en cuenta que para obtener el diagnóstico de la situación inicial de los docentes involucrados en esta investigación se consideran los aportes de la investigación de Cavero, 2017, sobre los cuales son los conocimientos que los docentes deben adquirir para llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por TIC, y para eso el autor propone la capacitación de los docentes tomando los aportes del modelo TPAC, formulado por Milla y Kohler, de 2006. Este modelo tiene como algo relevante la integración de los distintos tipos de conocimiento, no los toma de manera aislada, sino que tiene en cuenta no solamente los 3 tipos de conocimiento que tienen que ver con el conocimiento tecnológico, el pedagógico y el contenido, sino que además visualiza las intersecciones que se dan entre ellos, y a su vez la interacción que se da entre los 3 tipos de conocimiento, que serían conocimiento tecnológico, pedagógico, del contenido. Eso sería la sigla TPAC. Pero además de estas interacciones, también se tiene en cuenta el contexto en el que estos conocimientos se dan, porque obviamente el contexto también influye en este tipo de conocimientos. Respecto de los materiales y métodos, como instrumento de recolección de la información, se eligió realizar un cuestionario virtual basado en un cuestionario de DIGCOM-EDU, como les decía en principio, que fue traducido y adaptado al español por Cavero Almenara y Palacios Rodríguez,
Se trata de una herramienta de autoevaluación basada en el marco europeo de competencia digital para el profesorado de la Unión Europea. Este cuestionario consta de 22 competencias organizadas en 6 áreas. Las áreas, como ya lo mencioné, son el compromiso profesional, los recursos digitales, la pedagogía digital, evaluación, retroalimentación, empoderar a los estudiantes, facilitar la competencia digital de los estudiantes. Asimismo, estas competencias están agrupadas en distintos niveles de progreso. Por un lado tenemos el nivel más bajo, que sería el de novato, el de explorador, integrador, experto, líder, y el mayor nivel, que sería el de pionero, que no alcancé, ahora que lo veo no está en el gráfico. Los participantes indican en qué medida reflejan su propia práctica docente, seleccionando una de las 5 opciones que van dentro del cuestionario en sin compromiso hasta el uso sistemático e integral, que sería el mayor nivel. El cuestionario se centra en el análisis de las competencias docentes en 3 áreas: el compromiso profesional, los recursos digitales, la pedagogía digital. ¿Por qué solamente estos 3? Porque los otros niveles implican el nivel secundario o universitario. Sin embargo, en el nivel primario, en la mayoría de los casos, solamente podemos evaluar estos 3 niveles, estas 3 áreas, perdón. Se pensó hacer hincapié en ellas debido a la factibilidad de que dichas áreas puedan aportar información relevante para delimitar las dimensiones a abordar en la propuesta de formación continua de tipo colaborativo que se quiere elaborar. La población muestra estuvo pensada para docentes de nivel primario que ejercen la docencia en las localidades que conforman lo que se denomina cuenca carbonífera. Esta cuenca carbonífera está conformada por las poblaciones de Río Turbio, 28 de noviembre, Julia Dufour y Rospentec, en el sur de la provincia de Santa Cruz. Se trata de, en la República Argentina, se trata de docentes que ejercen la docencia tanto a nivel público como privado. Los primeros resultados la encuesta fue realizada hace unas semanas atrás, así que recién se están empezando a analizar los resultados, y podemos decir, al principio del cuestionario se solicitó la propia mirada como una autopercepción respecto del nivel de las competencias digitales. Estos datos serían comparados luego con la autopercepción que tuvieron luego de responder las preguntas sobre las 3 áreas de competencias, y poder observar si se producen modificaciones sobre la visión sobre sus propias competencias. Analizando las diferencias en los resultados obtenidos, es posible que los docentes hayan tenido la oportunidad de tomar conciencia de sus propios conocimientos, de las carencias y los aspectos que necesitan profundizar respecto de sus competencias digitales. Uno de los indicadores que creció es el nivel de principiante, lo que da cuenta de que la toma de conciencia de su propio conocimiento sobre las competencias abordadas. Actualmente se sigue analizando los resultados y respecto de las 3 áreas, por lo tanto todavía no podemos saber cómo resultó el cuestionario en forma final, pero sí vemos, como primer indicio podemos observar que hay diferencias entre los docentes, cómo contestaron, la autopercepción que tienen de sí mismos acerca de las competencias en un nivel inicial, y luego de haber resuelto el cuestionario. Eso es todo, muchas gracias. Gracias a vos, Mariana. Y seguimos con las formas contemporáneas de la educación y de la comunicación. Expone Mariano Pérez. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Más que nada la temática que presento tiene que ver, hay un momento bisagra que fue la pandemia y que tiene que ver con la formación de futuros docentes y de qué manera la enseñanza comienza a transformarse en una cuestión híbrida más que la presencial que todos conocemos. Híbrida porque obviamente la tecnología hace fuerza, penetra en las aulas y va complementándose con el trabajo que cotidianamente ejercemos desde la presencialidad.
En consecuencia, se generan ciertas reflexiones luego del efecto pospandémico, y que tiene que ver con dejar de lado, de alguna manera, el carácter artefactual y tecnicista que tiene justamente la tecnología, ¿no? Como que vendría a ser la salvadora de todas las cuestiones pedagógicas, y que de alguna manera genera o nos permite visualizar que existen diferentes maneras de acceso, de uso y de apropiación con respecto a la tecnología, tanto en docentes como en estudiantes. En consecuencia, si nos centramos en una mirada global del aspecto educativo, se generan distintas maneras de comunicar, de distintas maneras de relacionarnos con el otro. Desde el punto de vista presencial, por supuesto, destaco ese reconocimiento del otro, el cara a cara, poder comunicarse, verse a los ojos y poder determinar cuáles son las problemáticas que tiene cada uno de los estudiantes. Y desde el lado de lo tecnológico, de la educación a distancia, poder generar nuevas maneras o permitir canales nuevos de comunicación donde los chicos puedan crear, puedan producir y salir un poco del contexto reproductivo que teníamos en la educación y que tiene que ver con lo memorístico o con el estudio profundo de un texto en particular. En consecuencia, destaco desde lo tecnológico un trabajo hipertextual, un trabajo donde se puedan combinar las cuestiones disciplinarias, pedagógicas y tecnológicas, entender el uso de la tecnología como una forma cultural, como diría Buckingham, donde hay distintas prácticas, donde hay distintas lecturas, tanto de lo visual como de lo gráfico. Y por sobre todas las cosas, generar espacios presenciales y espacios a distancia, encuentros asincrónicos, donde el conocimiento no tenga un único portador, ¿no? Donde no solo el docente sea el que de una manera asimétrica va generando inquietudes, va demostrando nuevos campos a conocer, sino que también el estudiante es aquel partícipe que también nos va enseñando y nos va permitiendo aprender nuevas maneras de leer, nuevas maneras de interpretar imágenes y, por sobre todas las cosas, nuevas formas de producir ese conocimiento a través de diferentes recursos tecnológicos. Por eso yo quería destacar estas nuevas formas contemporáneas que lejos desde una mirada universal, homogénea, nos permite visualizar este campo que es heterogéneo, este campo que permite distintas posiciones, y también dentro de todo esto que es maravilloso, muchas veces se generan cuestiones que tienen que ver con los problemas de la conectividad, que eso también dificulta en cierto modo el acceso legítimo a estos encuentros asincrónicos. Por lo tanto, estamos en un proceso de transición, pero a su vez de consolidación en cuanto a lo tecnológico. Celebro que la escuela haya incorporado todas estas cuestiones que favorecen a la educación, y yo como profesor me sumo a este desafío para poder, para continuar capacitándome, para continuar y poder ofrecer nuevas maneras de acceder a ese conocimiento democrático. Así que, nada, estas serían sucintamente, muy sintéticamente, estas formas contemporáneas de lo educativo y de lo comunicacional. Comunicacional que por supuesto tiene que ver con lo multimedial, hoy más que nunca. Así que bueno, les agradezco a todos
por haberme escuchado. No sé si hay preguntas o después vendrán las preguntas. Las preguntas, si quieren, las ponemos por el chat y seguimos con la Perfecto. ponencia y después Gracias, al final Valeria. hacemos como un momento de intercambio. Gracias a vos, Mariano. Y seguimos con prácticas en responsabilidad social o el dilema de la responsabilidad social educativa. Esta ponencia está a cargo de Joan Manuel Camargo y Juan Manuel Caicedo. No me animo a leer ese apellido, mil disculpas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes. Ok, bueno, por ahí ya tenía la presentación. No sé si en este momento la están viendo ya. No, no se ve todavía. Adrián ya la había... La tenés que ok, volver a creo subir. que... No la Ok, ponemos ok. nosotros. Tenés que volver a Compartirla de subir. vuelta, Listo. Joan. Ujú. Ok, entonces en un segundito vuelvo acá. Ujú. Perfecto. Ahí se ve ¿Ahí la perfecto. están viendo? Ok. Sí. Bueno, entonces, primero que nada, habría que entrar a explicar un poco cuál fue el contexto en que se dio la universidad. Nosotros hacemos parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios o Uniminuto. Es una universidad que es producto del padre Rafael García Herreros, que a su vez hace parte de la comunidad deudista. En ese sentido, pues, la universidad se crea debido a una necesidad y era la de brindarle educación superior a un gran número de personas que pues en su momento no tenían acceso a ella. La universidad en ese momento está cumpliendo 30 años de su fundación. Bien, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque dentro de la estructura o dentro de las funciones sustantivas de la universidad tenemos tres pilares, que es el de educación, el de investigación y el de proyección social. A partir de esos tres elementos, digamos que pues se ha pensado la universidad y sus diferentes estructuras. En ese orden de ideas, el área de proyección social, de la cual hacemos parte Juan Manuel y yo, tiene bastantes elementos a su cargo. Por ejemplo, la parte de voluntariado, por ejemplo, la parte de emprendimiento, que digamos que es el fomento de creación de empresas y demás por parte de los estudiantes y en general todo el cuerpo educativo. Y específicamente el área de práctica en responsabilidad social. Entonces, práctica en responsabilidad social va a ser una asignatura que es de carácter obligatorio para absolutamente todos los estudiantes de la universidad, de absolutamente todas las sedes que tenemos a lo largo de Colombia, y tiene un componente educativo, es decir, una serie de evaluaciones que ellos deben realizar, y tiene un componente práctico. Dentro de ello, entonces, pues vamos a encontrar, digamos, la forma en que la universidad, una de las formas, porque en realidad son varias, pero mediante esta práctica es una manera que la universidad se ha ideado, y me parece a título personal, una muy buena estrategia de vincular a los estudiantes con la comunidad, vincularlos con la realidad que los está rodeando, con los actores sociales que están dentro de la comunidad, dentro del espacio, pensarse esas problemáticas, pero además hacer parte de ellas. Está cumpliendo, digamos, muy bien uno de los propósitos por los cuales se gestó la universidad, que era de alguna manera también entrar a ayudar a solucionar las problemáticas o a intervenir o a hacer evidentes las problemáticas de la comunidad. No sé cuánto tiempo he llevado, aproximadamente ya 4 o 5 minutos. Unos 3 minutos. Ah, ok, perfecto. Restan 7. Entonces, básicamente era eso lo que yo quería ir comentando. Entonces, pues aquí estaban como las bases, creo que lo que les decía, las funciones sustantivas son las funciones básicas de la estructura pues de una empresa o de una institución educativa en este caso, pero que no deja de lado, digamos, esa cuestión de la producción, en este caso educativa, que sustentan el giro de la misma y que además constituyen el sostén de las demás tipos de funciones de la estructura. Entonces, aquí podemos ver cómo se concatenan lo que es la educación, la investigación y la proyección social. Aquí hacía pues yo más o menos como la descripción de lo que era el curso de práctica en responsabilidad social.
Por aquí encontramos entonces lo que les mencionaba dentro del área de proyección social. Son muchos más elementos, simplemente coloqué estos 3 para ilustrar. Entonces, dentro de estos elementos tenemos la práctica en responsabilidad social, que hay un líder encargado específicamente de ayudar a coordinar, a levantar todas las evidencias, los convenios con las diferentes fundaciones y demás. Y dentro de este área de práctica en responsabilidad social, pues tenemos los proyectos sociales de fundación, de formación, perdón, que es, digamos, las áreas específicas sobre las cuales los grupos de estudiantes se circunscriben, pero pues ya ese sería un tema que nos va a hablar mi compañero Juan Manuel. Bueno, ahora vamos a hablar puntualmente de 2 proyectos de práctica que se desarrollan desde esta universidad hacia la comunidad en la que está incrustada. La competencia fundamental de este curso es co-construir propuestas comunitarias que aporten a la transformación de realidades sociales en los territorios. Y esa palabra co-construir es clave en el tipo de acompañamiento social que se presta desde las prácticas de Uniminuto. La idea es co-construir en compañía con la comunidad, acompañar a la comunidad en sus procesos. Y el primer ejemplo que les voy a mostrar es el de Escuela para la Paz y el Buen Vivir, que es una práctica que se realiza en un colegio rural que queda cerca de la ciudad en la que nosotros estamos, en el corregimiento de San Jonondo. Y entonces, Escuela para la Paz, como su nombre lo indica, es en el ambiente en un colegio. Entonces la idea es hacer esa vinculación entre universitarios de lo urbano y estudiantes de secundaria en lo rural. Es para la paz porque está articulada con todo lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, la cátedra de paz que existe en las instituciones educativas y la formación de competencias que se pretende lograr con eso. Entonces, desde aquí la idea es enviar a los practicantes a apoyar procesos de formación en competencias ciudadanas. Y esto es un buen ejercicio de vinculación de poblaciones que permite desmontar prejuicios que tengan unos con respecto a los otros. Por ejemplo, los practicantes se terminan dando cuenta que la población rural no es una otredad como ellos se la imaginaban, sino que son personas con gustos, con costumbres y con problemas muy similares a los de ellos. Este proyecto, ¿en qué diapositiva está? Vamos en el impacto esperado. Listo. Este proyecto la idea es atender a un grupo de entre 90 y 120 estudiantes. Y como impactos esperados, pues se espera allí una formación de competencias ciudadanas orientadas a mejorar la convivencia en la institución educativa y en la comunidad en general. Ese es como el impacto que esperaríamos de este proyecto. Y el siguiente proyecto del que les voy a hablar a manera de ejemplo es Armonizando la Vida. Armonizando la Vida es un proyecto que se lleva a cabo en un hogar temporal para personas con problemas de habitabilidad en calle y consumo problemático de sustancias psicoactivas. Este proyecto está orientado desde un enfoque de restablecimiento de derechos y también desde la idea de formar capacidades para la inclusión social y para la inclusión en un mercado como trabajador o como emprendedor. Entonces, el objetivo es hacer un acompañamiento consciente de los límites que tienen los practicantes por ser estudiantes en formación. Y aquí también logramos un aprendizaje mutuo y un desmonte de los prejuicios que se pueden tener sobre la población habitante de calle. Por poner un ejemplo, los practicantes se han dado cuenta que es una población con un nivel educativo más alto del que ellos esperaban. Y ya como comentarios finales sobre los proyectos para no alargarnos mucho. Estos proyectos tienen un fuerte, desde las teorías del capital social, podríamos decir que favorecen la construcción de puentes entre distintas poblaciones que de otra manera no se encontrarían. También desde una perspectiva de vincular universidad con la sociedad,
se logra un aprendizaje mutuo, ambas poblaciones aprenden la una de la otra y los practicantes obtienen experiencia en un campo de práctica y al mismo tiempo la población esperamos que haya un impacto positivo y eso es lo que estamos tratando de reformular y de medir constantemente. No sé si Joan tenga algo brevemente que decir antes del cierre. Sí, con base en eso, pues digamos que el sentido de esta ponencia era pues mostrar la estructura de este curso y de este proyecto, mostrar, digamos, un ejemplo, porque para muchas universidades e instituciones en general, este tema de la responsabilidad social se configura como un reto y muchas veces están buscando como esos mecanismos mediante los cuales se pueda vincular a la comunidad educativa en general en diferentes procesos, porque a veces queda bastante limitado a temas de voluntarios, de unos cuantos voluntarios, o a temas de unas áreas específicas como sería, por ejemplo, el área de bienestar universitaria o el área de bienestar de la empresa. Entonces, digamos que la apuesta de nosotros era un poco presentar esto, mostrar algo de lo cual la universidad está altamente orgullosa, es algo a lo que se le ha trabajado y se le trabaja permanentemente. Son proyectos sociales de formación que constantemente están rediseñándose, repensándose sus objetivos, sus alcances, el impacto y demás. Entonces, pues básicamente era lo que yo quería decir, que qué bueno poder tener la oportunidad de mostrar esto que se hace pues con tanto esmero, que implica tantos esfuerzos por parte de quienes hacemos parte del equipo, perdón la redundancia. Entonces, pues básicamente era eso y pues muchas gracias por el espacio. Gracias a ambos y seguimos con Sistema de Producción de Recursos Educativos Digitales a cargo de Lizzy López Lugo. Me parece que no está, ¿no? Dalia, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Dalia iba a intentar de vuelta a ver si me escucha y podemos hacer la ponencia. Dalia, no te escucho. ¿Me escuchas? Dalia estaba, me escribió por chat que daba lo último. Sí, pero lo que pasa es que la última ponencia no está, entonces ya me tocaría Dalia. Por eso le estoy... pero no me escucha. A ver, vamos a Ah, le vuelta. tenés que habilitar el audio porque No, dice que ya le no... habilité. Sí, sí, sí. Ya estaba habilitada. Pero se volvió a... A ver, Dalia, si podés. No, Lizzy Dalia, Maday es la que está ¿estás? aquí presente. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo querés hacer, Adrián? es que está complicado porque se les corta mucho, es Exacto. imposible, es una lástima. No. Ujú. Ellos están con problemas también de internet, después de este huracán que pasó, de luz, pero no. Ah, buenas tardes. Es Lizzy. Sí, Se escucha todo entrecortado, ¿no? te escucho cortado. A ver, vamos Ujú. a decirle Lizzy que Maday. Un saludo para todos. Un saludo para todos de La Habana, Cuba. Lizzy, se te escucha entrecortado, ¿si me escuchas? ¿Me escuchan?
Sí, Lizzy, pero cortado, a ver. probá sin compartir nada, solo hablar. No, no, Silvia, Valeria, Sí. se desconectaron. Bueno, entonces le damos cierre a la parte de las ponencias. Yo voy a hacer un breve resumen a modo de síntesis de lo que venimos escuchando, pero siempre, digamos, este espacio se nutre de los comentarios de ustedes y del intercambio, así que primero escuchamos la ponencia de Rafael, que nos habló cómo el diseño y la investigación se nutren mutuamente, muy interesante. Después escuchamos la ponencia de Mariana, que nos habló de algunos elementos como la formación continua, las competencias mediadas por TIC y las condicionantes del contexto, como elementos de la capacitación digital de los docentes. Mariano, que nos habló de las nuevas formas de producir los contenidos con los recursos tecnológicos que tenemos, sobre todo en la pospandemia, en un campo absolutamente heterogéneo. Y por último, la ponencia de Joan, que nos hablaron del proyecto social, del vínculo de los estudiantes con los actores sociales. Digo, muy interesante cómo la universidad sale a la calle y se vincula con otros actores. Esto de co-construir con la comunidad y cómo nutrirse de ello, ¿no? Para arrancar, digamos, este cierre, o por donde ustedes quieran, tomé unas palabras de Mariano que decía: el proceso de la transición y la consolidación es el desafío que nos queda por delante. Me parece como interesante para repensar, sobre todo en el cierre de estas jornadas, después de todo lo que fuimos escuchando. Así que ábranse los micrófonos si quieren y hacemos, si les parece, algún intercambio o algo que les haya quedado por comentar. Perdón, ¿podría tal vez iniciar yo? Por supuesto. Bueno, me llamó mucho la atención la presentación de Mariano y yo quisiera preguntarle qué cambios puede percibir él o qué nos puede contar sobre los efectos de la pandemia en lo que son los estudiantes. Porque yo he tenido esa percepción desde la docencia de que el estudiante pospandemia es mucho más interactivo, mucho más participativo, ya no se soporta una clase magistral, ya no soporta que le vengan a leer diapositivas. Entonces, no sé si desde su lectura, ¿cuáles serían como los cambios que usted sugiere para reorientar lo que hacemos en las aulas? No sé si sugerir, pero sí más o menos decirte que yo creo que hoy por hoy lo curricular no consiste en acumular o fragmentar conocimientos como nosotros hemos vivido, experimentado en la primaria, secundaria, sino producirlos en común, ¿no? Compartirlos, ese trabajo colaborativo que siempre se menciona con respecto a las nuevas tecnologías, y hacer una clase dinámica desde ese lugar, ¿no? Primero conocer bien a los estudiantes, insisto, lo presencial es fundamental, poder relacionarnos, conocernos cara a cara, tener esos encuentros, esa manera de estimular, ¿no? Para que los chicos sigan estudiando. Y por el otro lado también yo diría de que la relación pedagógica no esté centrada en docentes o en estudiantes, sino en una enseñanza donde todos aprendemos, ¿no? Donde todos discutimos o proyectamos. Es como encontrarle el lugar democrático a la educación para que todos, absolutamente todos, tengamos un lugar, un reconocimiento en el aula. Y desde lo digital, virtual, asincrónico, también cada uno desde su lugar, desde su punto de inicio, desde la manera de cómo interpretan el manejo de las tecnologías, de las redes sociales.
Vos fíjate que ahí en lo educativo empezó a entrar la red social, la red educativa, las plataformas. Qué distintas, hay maneras distintas de acceder a esas plataformas. Entonces, bueno, nada, es un trabajo más comprometido, más complejo, pero que es desafiante. Entonces, desde ese lugar nos tiene que motivar a todos. Sobre todo los docentes que venimos formados desde otra escuela, ¿no? De una escuela más tradicional, clásica, y que después de la pandemia nos abrió un mundo, un mundo nuevo, novedoso, un mundo que no conocíamos y que es necesario seguir capacitándonos, que es necesario seguir apostando a esta nueva educación que vamos viendo y viviendo, ¿no? Y Frente a obviamente eso sin yo, dejar de lado, ¿no?, las temáticas de estudio, hay muchas cuestiones tradicionales que son fundamentales también, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado también generar una ciudadanía digital donde la búsqueda de información sea crítica, ¿no? Porque nosotros vemos que la gente busca información por internet, pero realmente no hay una búsqueda conciencia. No quiero decir que nadie sepa buscar, lo que estoy diciendo es que me parece que el primer lugar que uno acceda a la información no quiere decir que sea el mejor, por ejemplo, o porque tenga mayor visita va a estar en primero o segundo lugar. No, recurrir a fuentes confiables para poder acceder a las mismas. Entonces, a partir de ahí construir conocimiento también, ¿no? Pero bueno, es un trabajo complejo que a todos nos moviliza a seguir haciéndolo. frente a eso yo iba a decir dos cosas. En el proceso de la pandemia, marzo, nos dicen pues que ya nos vamos para la parte virtual. Muchas de las universidades pararon un tiempo clase mientras miraban qué plataformas utilizar, etcétera. En el caso particular de nosotros fue muy gracioso. El viernes nos mandan, era más o menos 19 de marzo, nos mandan para la casa. Ese mismo fin de semana nos dicen que ya no vamos a volver a la universidad. Y el lunes arrancamos clases virtuales tranquilamente. No paramos absolutamente ni un día, porque por fortuna teníamos ya, digamos, una capacidad física y unas tecnologías para poder hacerlo. Sin embargo, el hecho de que tuviéramos esa capacidad alojada no quería decir que teníamos la capacidad humana para eso. No habíamos formado estudiantes para formarse virtualmente, o al menos no en su totalidad. Y fue algo que nos demoramos, y si se quiere no lo logramos, para ser sinceros, del todo. En el caso mío, soy un gran pesimista del proceso de aprendizaje virtual. Y soy un gran pesimista porque no supimos educar para aprender de esta manera. Nos formamos con el llamado de la atención, nos formamos para pedirle al estudiante que guardara el celular, que guardara silencio. Entonces, en ese orden de ideas, en el momento en que no hubiera un vigilante en cada uno de los cuartos donde estaban estas personas conectadas, esas personas hicieron lo que quisieron y la gran mayoría lo que quisieron fue no prestar atención. Y lo vemos en muchos escenarios. Si lo vimos de manera palmaria en la educación superior, no quiero pensar entonces qué pasó en la educación primaria y secundaria. Y básicamente tenemos estudiantes que estuvieron en una suerte de limbo educativo donde lo que se aprendió habría que mirar qué tanto fue frente a eso. Entonces, digamos, para redondear esa postura, es una realidad en la actualidad el tipo de encuentros virtuales, porque está la tecnología, pero reitero, soy pesimista y ahorita tenemos que pensarnos desde la educación es qué necesita entonces la educación para que las personas estemos en capacidad de recibir esa información por estos canales. Incluso nosotros, que se supone que somos
los encargados y los que ya deberíamos tener esta capacidad muchas veces nos cuesta, y muchas veces nos cuesta sentarnos aquí por cierto tiempo sin mirar el celular, sin caer en la tentación de abrir una pantalla más para abrir redes sociales, sin caer en la tentación de quitar la cámara y hacer otra cosa porque tenemos la posibilidad de hacerlo y lo hacemos. Entonces sí valdría muchísimo la pena, y digamos que es una de las invitaciones que hago para que nos pensemos cuáles deberían ser esos cambios o cuáles deberían ser esos contenidos que nosotros debemos generar desde la primera infancia para que los estudiantes estén en capacidad de tener ese nivel de atención para poder hacer educación por vías virtuales. No quiero hacer algo autorreferencial, pero vengo de coordinar otra mesa en un horario anterior, que era de colegio secundario, de educación media, la educación, y se trató el tema de la pandemia y de cómo los alumnos volvieron al aula. Habló un profesor de un colegio acá de la ciudad de Buenos Aires, en donde les propuso a los chicos que ellos eligieran, le hablaban del colegio ideal, entonces les propuso que ellos plantearan cuáles eran los temas ideales, cómo querían estudiar, y finalmente, para hacer, digamos, un resumen de la experiencia de quinto año, los chicos no podían proponer, los chicos solo podían criticar el sistema, criticar la institución, pero no podían proponer, y hubo una voz también de una profesora que era de colegio secundario del interior de la provincia de Córdoba, en donde decía que los chicos, en lugar de estar preocupados por los contenidos y cómo se iban a dar o qué querían o qué no querían, estaban preocupados en cómo se iban a insertar en el mercado laboral, porque muchos de ellos tenían que disponer de cierto poder económico como para irse a estudiar a la capital, o de si el trabajo, si lo que ellos pensaban estudiar les iba a conseguir trabajo. Entonces digo, me parece súper interesante lo que dice Giovanni, y traigo lo del el tema anterior, porque es como no podemos entender, o sí podemos entender, pero digamos, no podemos fragmentar solo lo que sucede en la educación superior o nivel universitario, cuando no entendemos que vienen de 2 años de pandemia que transcurrieron en una educación media, digamos, con esta idea de navegamos, pero navegamos, digamos, apagamos la cámara y no solo no recuperamos ningún contenido, sino tampoco nos vinculamos durante 2 años, ¿no? Entonces estos son los alumnos que hoy están nuevamente en el aula, nuevamente en este híbrido, y me parece muy importante esto que dice Giovanni, que también decía Mariano, ¿no? De repensar este desafío que tenemos por delante. Sé que Dalia y May andan por ahí, no sé si quieren aportar algo, sé que nos están escuchando con mala conexión, pero escuchando. Tenemos mala suerte. A ver. Bueno. Parte de las investigaciones que nos... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, es Dalia. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, parte en esta intervención es debido a las situaciones que se plantearon en el país durante la pandemia, que los estudiantes estaban alejados de lugar donde utilizar los recursos educativos, y nosotros planteamos en el caso del ISI una forma de la producción y en mi caso un entorno donde los acceder a esos recursos educativos, a esos contenidos educativos, que también los cursos que se imparten en las clases se puede tomar como un recurso educativo que les sirve para su proceso de aprendizaje. Incorporar también que este sistema de producción de recursos educativos, que fue creado partiendo de las necesidades que fueron planteadas durante el proceso de pandemia aquí en la universidad y específicamente en Cuba, surgió a partir de que los profesores, los docentes, a veces se les hacía un poco complicado
y caiga todo su trabajo sobre ellos a la hora de producir recursos educativos y apoyarlos a la hora de motivar a los estudiantes. Por eso se creó este sistema de recursos educativos digitales en apoyo a la docencia y para facilitar. Te perdimos de vuelta, Dalia. Y va y viene como muy Sí. intermitente. También queríamos exponer que para que los estudiantes tuvieran un entorno, ¿me escuchan? Sí, variable. Sí, ¿la estamos escuchando? Sí, La escuchamos, ¿ustedes nos escuchan? sí, pero se va la voz. ¿Escucharon lo que se va la voz? Sí. Trabajo está también aplicado sobre cada una de las circunstancias. ¿Nos están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, pero es Sí. bastante difícil seguir la conversación porque se corta bastante. No sé qué te parece, Adrián, si querés, como terminamos de cerrar el intercambio, Sí, porque no creo que puedan es exponer, ¿no? complicado. Vamos a... Bueno, para los que están acá en la sala y que nos escuchamos, digo, para no perder el hilo de lo que estábamos conversando, no sé si alguien quiere exponer algo más o quiere decir algo, digamos, de este intercambio que estábamos, de qué es lo que pasó post pandemia o de lo que pasó en pandemia con respecto a las plataformas digitales, ¿no? Sí, yo por ahí nuevamente decir que, bueno, que tiene que ser una enseñanza híbrida, tener en cuenta las brechas, que hay brechas sociales, culturales, hasta digitales, además de otras. Hay que tener en cuenta la práctica situacional, dónde estamos, en qué lugar trabajamos para poder observar qué tecnología incorporar, de qué manera. El tema de la conectividad me parece también fundamental, los recursos que podemos ofrecer como escuela. Y bueno, a partir de eso tratar de avanzar, porque hoy las tecnologías nos movilizan, son parte de nuestras vidas y bueno, dar la posibilidad de que todos tengan un acceso como corresponde, una apropiación, un uso, y siempre, bueno, tratando de que sea lo mejor, ¿no? La mejor utilización. Eso me parece que no deberíamos, no deberíamos no tener en cuenta para la escuela, ¿no? Más allá de que reivindico también algunas prácticas tradicionales que tienen que ver con el estudio, el manejo de algunos conocimientos, de cómo relacionarse con los textos. Me parece que esos encuadres también favorecen a estudios comprometidos, ¿no? Hoy parece que los tiempos y los espacios son distintos a los nuestros. Entonces, bueno, generar este puente de las viejas prácticas con las nuevas. Me parece que ese sería lo más rico. Y aparte pensemos que la escuela en su comienzo también tuvo momentos de transición de cómo utilizar el cuaderno de clase, cómo utilizar el pizarrón. Son las primeras tecnologías que fueron poniéndose en práctica y llevaron un tiempo, ¿no? A poder ser asimilado desde la práctica escolar. Así que, bueno, nada, me parece que hay que seguir avanzando, hay que seguir desafiando, ¿no? Pero para el bien de todos. Estoy de acuerdo, Mariano. Mariana está levantando la mano. Sí, bueno, coincido con lo que plantea Mariano y por ahí tomando, bueno, yo soy del nivel primario, por ahí ahora estudiando la maestría en educación en entornos virtuales, me llevó a ver en esta época de pandemia también las diferencias entre el antes y el después,
y lo que fue este duro proceso de pasar y atravesar la pandemia, al menos en nuestro país, fue un tiempo bastante extenso, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, donde yo vivo, en el sur, en la Patagonia Argentina, sobre todo para comentarles a los que están afuera. Nosotros estuvimos 1 año y medio sin clases presenciales, y esto implica muchas dificultades. Por un lado, porque bueno, los estudiantes no tenían forma de conectarse tan fácilmente. Bueno, de hecho, le pasa hoy a Dalia, lo mismo le pasaba a nuestros estudiantes. Y más todavía cuando se trata de niños en nivel primario que tienen que compartir o un celular o una computadora con los padres que tienen que trabajar virtualmente, con los padres que son docentes y tienen que usar la compu para dar clases. O sea, es con los hermanos más grandes que están en nivel secundario o universitario, y era como que eso era por ahí más importante que aquel que estaba en nivel primario, y había prioridad o había que compartir horarios. Fue bastante complejo, y además a eso sumado con que por ahí los docentes de nivel primario tampoco tienen la suficiente preparación y tienen el desarrollo de estas competencias de las que yo hablaba, y por eso me parece que este estudio que nosotros queremos hacer es tan importante para saber dónde estamos parados, porque uno puede hablar de formación continua y decir, tenemos que pensar cómo abordar la enseñanza de distintas competencias que hay que desarrollar en el nivel para poder abordar la enseñanza con TIC en las aulas, porque además no solamente estamos hablando de que esta situación de pandemia se puede dar, sino que a futuro uno puede pensar que otro tipo de situaciones pueden llevarnos a una enseñanza virtual nuevamente. ¿Y qué haríamos en este caso, no? Bueno, porque ahora, de hecho, la pandemia no terminó, aunque parezca que sí. Digamos, y si tenemos que volver a esta situación, ¿de qué manera volveríamos? Si realmente, después de este año y medio, 2 años, ¿estamos preparados realmente? ¿En qué hemos crecido? ¿Cuánto? ¿Hacia dónde? Bueno, todas esas son las preguntas que uno se va haciendo, y decir, bueno, ¿cuáles son las competencias que tengo que desarrollar? Esto de decir, bueno, hay cosas que tenemos que mantener de la enseñanza tradicional. No digo volver a la enseñanza enciclopédica, pero sí es cierto que hay que seguir trabajando con los libros, seguir trabajando con bibliografía, con autores, desarrollando contenido, pero no de la misma manera. Obviamente nuestros estudiantes no son los mismos estudiantes que éramos nosotros. De hecho, cuando pasamos de la niñez a la adultez, fue un cambio muy, muy grande del estudiante que tenemos actualmente. Cuando yo era chica no teníamos estas tecnologías para estudiar, no existían de hecho. Y no estamos hablando de hace tantos años atrás, estamos hablando de apenas unas décadas. Entonces me parece que es fundamental saber dónde estamos parados para saber hacia dónde queremos avanzar, y esa va a ser la manera en que podemos avanzar a paso firme, digamos, hacia dónde queremos ir, porque además también estamos viendo que las tecnologías muchas veces son avasalladoras, en el sentido de que se llevan puesto por ahí lo que nosotros queremos hacer desde la educación, y desde lo que los estudiantes pueden hacer incluso con ellas, con esas tecnologías, ¿no? A veces uno piensa que, bueno, son nativos digitales, nacieron sabiendo utilizarlas, sabiendo comunicarse. Bueno, pero hay un montón de otras cuestiones que ellos también tienen que aprender, y que nosotros tenemos que estar preparados para enseñarles. A lo mejor no tendremos que enseñar las mismas cosas, pero sí hay cosas que son muy importantes y que a lo mejor nosotros todavía no estamos preparados para enseñarlas, y creo que ese es un desafío muy importante en esta época digital. Perdón, fui a prender la luz porque ya no veía nada. Sí, yo pensaba un poquito en lo que estaban hablando, que digo, creo que esto de que pasamos muchos, la Universidad de Palermo tenía la plataforma ya armada, como contaba Joan, y pasamos de dar presencial a dar virtual en el término de una semana.
y tuvimos la suerte de poder hacer eso porque ese cuatrimestre se cursó, y se cursó otro más, y se cursó otro más en la virtualidad. Y nuestros alumnos en general tenían un teléfono y tenían una computadora para poder, y conexión como para poder seguir las clases. Y pienso en estas realidades, ¿no? Que no todos tienen, y que también quizás muchos de nosotros, por estar, como decía María, en algunas décadas, pero no tantas, alejados de esta situación de egreso nuestra, pensábamos que esta generación que es nativa tecnológica lo iba a manejar mejor, y sigue haciendo falta ese intercambio del aula, sigue haciendo falta la mirada del otro, el construir con el otro, el construir los conceptos, el trabajo colaborativo. Digamos, cuando todas las pantallas están apagadas, cuando todas las cámaras están apagadas, es muy difícil el construir con el otro y la empatía del otro, ¿no? Digo, desde un lugar en donde el alumno en el centro como protagonista en todos los niveles, detrás de una cámara había que generar un montón de cosas, y era muy asimétrico por momentos, estas diferencias tecnológicas también, aparte de las sociales, las culturales, esto que cuenta Mariana, ¿no? De las asimetrías, ¿no? De las realidades asimétricas que se expusieron de la noche a la mañana. Entonces, pienso, la palabra que quizás mejor me sintetiza todo esto es la de Mariano, que era desafío en todos los sentidos por delante, como educadores y como parte de la comunidad educativa, para repensar estos procesos, ¿no? Y estos momentos de intercambio. No sé si alguien más quiere decir algo, si no yo creo que le daría paso al cierre. Por mi parte agradezco al Congreso de Interfaces por la organización de este espacio de reflexión de la Universidad de Palermo, por permitirme coordinar esta comisión, y a todos ustedes, los expositores, por participar y ayudarnos a pensar este nuevo rol docente post pandemia.